Familia en Cristo, bendiciones. Es una grata oportunidad poderme dirigir por este medio a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Pedro Julio Copana López. Soy estudiante de la Universidad de Aquino, Bolivia, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la carrera de Liderazgo Pastoral. En esta oportunidad quiero presentar mi modelo de proyecto que titula Una vida libre de violencia para la prevención de la reincidencia de violencia familiar. Caso Cárcel de San Pedro. Este proyecto es para optar al título de licenciatura en liderazgo pastoral. Es por eso que de esta manera quiero desarrollar en este tiempo sobre los antecedentes generales. Bueno, en inicio podemos decir que la violencia familiar está entendida como toda acción negativa cometida por algún miembro de la familia, sin importar prácticamente en qué lugar o dónde ocurre todo esto, y a la vez también perjudica el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad en pleno de una persona o un miembro de la familia. Este tipo de violencia se presenta cuando prácticamente uno de los integrantes incurre de manera deliberada por alguna X o Z situaciones a maltratar a la pareja. Es en este sentido que la violencia prácticamente en pareja tiene graves consecuencias y secuelas que a la larga pueden dejar marcas irreversibles en su condición. También dentro de lo que están los antecedentes de la investigación, quiero hacer notar, el propósito de esta investigación es de poder concientizar a los privados de libertad a disminuir la violencia en la familia a través de una consejería y prácticamente así dar resolución a este conflicto para el bienestar del círculo de la familia. Esta realidad prácticamente muestra cuán vulnerable es el entorno. Por todo esto, como sugerencia, intentamos dar una consejería por el lado espiritual dentro de lo que concierne a los privados de libertad allá en la cárcel de San Pedro. Prácticamente dentro de los antecedentes de la organización podemos decir que la cárcel de San Pedro se remonta prácticamente desde los finales del siglo XVIII. Para ser exactos, por el año 1895 se había gestado este proyecto para dar lugar luego a lo que iba a ser este lugar, este recinto penitenciario. Este lugar consistía para poder recluir a los transgresores de la ley en ese tiempo. También estaban los políticos, estaban los varones, como dice la historia, del estaño, o personas en épocas de dictadura. También hace notar que antiguamente su nombre fue de panóptico, aunque hasta ahora algunas personas ya mayores, desde los 80 años para adelante, algunos todavía dicen el panóptico, alguna vez he escuchado por ahí. Y el término panóptico tiene un significado muy peculiar. Significa que una sola persona, prácticamente uno que está de seguridad ahí, puede vigilar todas las celdas cerradas desde un solo lugar. Eso significa panóptico. Y después, con el pasar de los tiempos y los años, prácticamente si remontamos más allá ya de la década de los 90, esta cárcel cambió totalmente su forma y su funcionalidad, porque se convirtió prácticamente en una ciudadela.
donde sus habitantes prácticamente se dedican a diferentes actividades de comercio y solamente ya no eran las primeras personas que ingresaban con diferentes delitos de transgresiones políticas, del estaño, dictaduras, sino prácticamente ya entraban personas de narcotráfico, de violencia, de robos, de asesinatos, de secuestros. Todo ese tipo de personas ya se habían incluido ahí dentro. Y por eso que ha cambiado totalmente la forma de administración inclusive de la cárcel de San Pedro. Y hasta ahora la cárcel de San Pedro sufre un total hacinamiento, puesto que casi más de 3.500 personas están allá privadas de libertad, tanto preventivamente como sentenciados. Ver esos lugares es realmente triste para una persona que lo vive ahí adentro, porque prácticamente es un lugar muy peligroso también a la vez, y prácticamente aquel que tiene un poco más de dinero, solvencia económica o tiene familia, son los que más tal vez de alguna forma se benefician porque van a recibir ayuda de alguna forma. Pero los demás es difícil. Aquellos que no tienen familia, que son extranjeros, están muy vulnerables en esa situación. Pero este proyecto quiere llegar prácticamente a todas las personas sin, sin exclusión de nadie. Y por eso planteamos este problema cuando decimos en este otro subtítulo el planteamiento del problema. Prácticamente este tema de la violencia familiar es una de las principales causas de muerte, de discapacidad para la pareja, por tener un impacto fuerte y devastador en las víctimas y los sobrevivientes, ya que pueden provocar estas acciones en lesiones serias, tanto física, la salud, la discapacidad muchas veces que realmente en extremos se vuelve irreversible. Por lo tanto, decimos que es importante resolver estos casos de violencia desde incidencia en la familia. Prácticamente por esta situación, este proyecto se está llegando a realizar. La identificación del problema es otro tema también que tenemos que desarrollar dentro de la cárcel. La desigualdad de género, la pobreza, los celos, el consumo de bebidas alcohólicas, drogas en algunos casos, son factores que contribuyen a la violencia en la familia. Todo esto prácticamente deja secuelas porque al consumir todas estas sustancias, la persona se va convirtiendo en otro, pierde la sensación, pierden los sentidos y prácticamente inclusive no saben ni lo que hacen. Por eso el futuro de estas personas es realmente triste. Por eso, todas estas serias secuelas a futuro en la vida de los agredidos les provoca ansiedades, depresiones, miedos y muchas otras cosas más. Los efectos de este problema en la familia prácticamente provocan inseguridad, deterioro de las relaciones familiares, faltas de comunicación. Y por qué no decirlo, prácticamente los que más van a sufrir son los niños, los hijos ahí, sufren el abandono de los escolar, ya no quieren ir a la escuela, se vuelven rebeldes, algunos se escapan de las casas porque ven esa violencia en la casa y la reincidencia prácticamente. Es necesario que podamos tomar cartas sobre este tema, que es de vital importancia también. Y por eso decimos ahora también que en la determinación de objetivos, decimos que el objetivo principal del presente proyecto es que los privados de libertad de la cárcel de San Pedro de la Paz, en este caso, puedan recibir ese apoyo con este modelo de una vida libre de violencia y recibir esa ayuda espiritual que es tan necesaria en sus vidas a través de una consejería bíblica y ser transformados por Dios a través de su palabra para la no reincidencia de esta violencia. Porque solo así, conociendo a Cristo en su corazón, estas personas que reinciden con la violencia en la familia van a poder cambiar de actitud.
Es necesario que todas estas cosas pongamos de manifiesto para que así podamos concientizar también a las personas privadas de libertad. Dentro de la justificación, la violencia familiar en nuestro círculo se dice que es un problema público que tiene graves consecuencias. Prácticamente esto no es reciente, siempre se ha dado desde la antigüedad. Como dice aquí, no es un fenómeno reciente, inclusive ha sido tolerada dentro de los diferentes círculos sociales en la familia y hasta es aceptado en muchas otras. Por eso es importante que la consejería bíblica en los privados de libertad sea proporcionarles esta ayuda a través de la palabra de Dios. Dentro de la justificación bíblica, hacemos notar que esta investigación toma como punto de partida y con bases firmes la palabra de Dios. Porque prácticamente Dios estableció el matrimonio como una institución sagrada desde el principio de la creación del mundo. La Biblia enseña que el esposo debe amar a su esposa y, de ser posible, dar la vida. Y también por otro lado, en el sentido de la mujer, las esposas deben estar sujetos a sus esposos. Así como dice la iglesia, está sujeto a Cristo. Esas son las bases por las cuales queremos incursionar dentro de este proyecto. En la justificación legal, el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y brinda garantías constitucionales en defensa de la violencia, principalmente en las mujeres, niños y ancianos. Si escudriñamos un poco más, podemos decir que hay leyes integrales para su aplicación y sanción para defender a estas personas. Y dentro de nuestro Estado boliviano existen varias políticas públicas y leyes nacionales específicos que contribuyen a la eliminación sustancial de violencia contra las mujeres. Y peor, mucho más contra la reincidencia. Es así, ya casi culminando ya en el epílogo de este perfil, en la delimitación, dice: este proyecto de una vida libre de violencia para la prevención de la reincidencia en la familia se estará desarrollando en los predios de la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz este año 2024, con el objeto de recabar datos estadísticos para así satisfacer la investigación sobre este fenómeno y luego poderlas aplicar con estrategias de liderazgo participativo. Todo esto se va a realizar ahí dentro y por eso es necesario inmiscuirse, investigar más con referencia a este tema y dentro de la cárcel, que es un lugar muy, muy difícil, de poca accesibilidad para hacer este tipo de actividades, porque pueden pensar todo lo contrario, inclusive que estamos haciendo alguna otra cosa que no es correcta, pero más al contrario, el propósito de este proyecto es poder ayudar a las personas privadas de libertad a que no puedan reincidir en la violencia, en la familia y ser nuevas personas para la gloria y la honra de Dios. Es así que de esta manera damos final a esta pequeña introducción. Muchas gracias y que Dios los bendiga.